Buenos días, ¿cómo amanecieron? Acostados, ¿verdad? En pijama, muy bien. Está bien, pues gracias a Dios que nos da la oportunidad nuevamente de reunirnos, de estar aquí, dedicándole este primer día de la semana, que es una costumbre, ¿no?, que encontramos desde el libro de los Hechos, que fue el día en que después de la resurrección de Cristo, de Jesús, la gente, sus seguidores empezaron a reunirse en el primer día de la semana, ¿no?, que es el día que se ha optado para rendirle el culto a nuestro Señor Jesucristo, reconocer la labor que Él ha hecho en nuestras vidas, de cómo Él ha sido fiel durante la semana, guardando, preservando la vida de las personas a quienes amamos, ¿no? Entonces, es muy importante reconocer y no comprometer, ¿no?, el día del Señor. De hecho, nosotros le damos horas, pero la Biblia dice que debe ser el día del Señor, o sea, un día entero, completo para Él, ¿no? Todos los días son de Él, pero el creyente, los hijos de Dios tienen que destinar un día para el Señor. Entonces, imagínense si nada más tenemos reunión una vez a la semana y faltan dos, pues prácticamente medio mes, ¿no?, dejamos de adorar, de reunirnos con el cuerpo de Cristo. Y cada vez que nosotros nos reunimos, hay bendición en gran manera sobre nuestras vidas, ¿no? Lo dice el Salmo 133, dice: porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Aparte de que las reuniones congregacionales, como el que ahorita estamos teniendo, es un mandamiento, es un mandato. Dice Hebreos 10, no dejando de congregarnos o de reunirnos, como algunos tienen por costumbre, ¿verdad? No tienen el hábito, el compromiso de reunirse, de buscar un día para el Señor, ¿no? Entonces Dios nos ha dado 7 días para hacer todas nuestras actividades y un día el cual dedicarlo a Él, y ese día no debemos comprometerlo, ¿no? Y les vuelvo a repetir, ni siquiera es un día, son 2 horas. Yo recuerdo que cuando iba a la iglesia, el culto empezaba a las 10, escuela dominical, después el culto general, venía terminando como la 1 de la tarde, y de ahí nada más íbamos a comer, regresábamos a las 4, era reunión de jóvenes, de 4 a 6 y de 6 a 8 otro culto de la tarde, ¿no? Prácticamente dedicábamos el día completo al Señor. Entonces, como jóvenes, para ya no ir a la casa y regresar, lo que hacíamos era pedir comida o llevar, ¿no?, y ahí convivir, comer, y era prácticamente estar todo el día en la casa del Señor. Y tareas, ¿no? Después del culto venía el desvelo, porque el lunes hay que ir a la escuela, y la tarea que no hicimos el día sábado, pues aventarlo en la noche, ¿no? Y cómo Dios siempre nos prosperaba, nos daba sabiduría. Nunca escuché a los jóvenes decir: reprobé una materia o que me fue mal. Dios, veíamos siempre la mano de Dios. Incluso a veces contábamos testimonios, ¿no?, de que por habernos quedado, a veces sentimos que y no terminamos una tarea, y a veces al día siguiente el profe no llegaba, o por alguna situación no había clases, ¿no?, ese día, porque el profe amaneció crudo y no llegó en la materia de la mañana. Porque sí digo esto porque realmente teníamos un profesor que tomaba mucho, y él siempre me preguntaba, yo nunca supe responderle en aquel entonces. Dice: ¿por qué Jesús convirtió agua en vino? Pues si es que no se puede tomar, ¿no? Y era su justificación de él. En aquel entonces no supe darle
una respuesta, ¿no? Pero ahora sé por qué. Hermanos, estamos estudiando la necesidad urgente de compartir o de anunciar, que la palabra correcta o la expresión correcta es anunciar el Evangelio a otras personas que no la conocen. ¿Qué es el Evangelio, no? Muchas personas desconocen el término Evangelio. Evangelio realmente significa una noticia buena, una noticia agradable. Ese es el Evangelio. Y el Evangelio que nosotros anunciamos es que Dios está entre nosotros. Dios está con nosotros. Dios se ha acercado a nosotros a través de su Hijo Jesús. Si tú eres una persona que se siente sola, se siente desanimada, triste, sientes cierto rechazo de tu familia, déjame decirte que la buena noticia para ti es que Jesús se ha acercado a ti. Él está cerca de quienes le buscan. Y es por eso que hoy vamos a estudiar, por ahí pedí de favor que leyeran el segundo libro de Reyes, capítulo 5. Realmente vamos a estudiar hasta el versículo 19, pero si alguien leyó todo el 5, qué mejor, ¿verdad? Porque vamos a enriquecer más la enseñanza. ¿Alguien leyó el segundo libro de Reyes, capítulo 5? ¿Alguien cumplió con la tarea? Levanta su mano. ¿Quiénes son los? Ok, uno. Hermana, muy bien. Dos. Y los demás no les llegó el mensaje. ¿No? Ok. Voy a procurar hacerlo de esa manera para que ya tengamos un previo conocimiento de lo que vamos a estudiar. Porque realmente la iglesia, hermanos, es un lugar donde se educa en la cuestión moral, en la cuestión espiritual, en la cuestión física también, ¿no? Entonces, porque la Biblia habla de estas cosas. De hecho, cuando estudiamos la Biblia, encontramos que Dios educa, Dios forma a un pueblo poniendo sus principios de cómo deben vivir, y esos principios, cuando lo aplican a la vida, las cosas resultan bien. Cuando Dios dice no hagas algo, no es por el bien de Dios, es por el bien nuestro. Es lo que nosotros encontramos en la Biblia. Cuando Dios te dice no hagas esto o haz esto, siempre va a ser por el bien de la humanidad, nunca para perjudicar a la humanidad. Entonces el hombre se lastima, se hiere cuando desconoce los principios que Dios ha establecido de cómo debemos vivir, cómo debemos conducirnos en esta tierra. Muy bien, entonces vamos a leer. ¿Quiénes traen la versión Reina Valera 60? Eso, Reina Valera 60, muy bien. Yo traigo la nueva versión internacional y el resto me imagino que trae la nueva traducción viviente. ¿Sale? Ok, empiezo yo leyendo el versículo 1, después Reina Valera el versículo 2 y la nueva traducción viviente el versículo 3. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, del 1 hasta el 19. Muy bien. Nabal, jefe del ejército del rey de Siria, era un hombre de mucho prestigio y gozaba del favor de su rey, porque por medio de él el Señor le había dado victorias a su país. Era un soldado valiente, pero estaba enfermo de lepra. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva a la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. La muchacha le dijo a su señora: si mi amo
Naamán fue a contarle al rey lo que la muchacha israelita había dicho. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve y muévele a enviar cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. La carta para el rey de Israel decía: mediante esta carta presento a mi siervo Naamán, quiero que lo sanes de su lepra. Al leer la carta, el rey de Israel se rasgó las vestiduras y exclamó: ¿Y acaso soy Dios capaz de dar vida o muerte para que ese tipo me pida sanar a un leproso? Fíjense bien que me está buscando pleito. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Entonces Naamán fue con sus caballos y carros de guerra y esperó frente a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo envió un mensajero a que le dijera: ven y zambúllete 7 veces en el río Jordán, así tu piel sanará y quedarás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. ¿Acaso los ríos de Damasco y el Habaná y el Farfán no son mejores que cualquier río de Israel? ¿Por qué no puedo lavarme en uno de ellos y sanarme? Así que Naamán dio media vuelta y salió enfurecido. Entonces sus criados se le acercaron para aconsejarle: Señor, si el profeta le hubiera mandado hacer algo complicado, ¿usted le habría hecho caso? Con más razón, si lo único que le dice a usted es que se zambulla y así quedará limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Después Naamán y todo su grupo regresaron a buscar al hombre de Dios. Se pararon ante él y Naamán le dijo: ahora sé que no hay Dios en todo el mundo excepto en Israel, así que le ruego que acepte un regalo de su siervo. Pero Eliseo respondió: tan cierto como que vive el Señor a quien yo sirvo, que no voy a aceptar nada. Y por más que insistió Naamán, Eliseo no accedió. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Sin embargo, que el Señor me perdone en una sola cosa: cuando mi amo el rey vaya al templo del Dios Rimón para rendirle culto y se apoye en mi brazo, que el Señor me perdone cuando yo también me incline. Puedes irte en paz, respondió Eliseo. Naamán se fue y ya había recorrido cierta distancia. Hasta ahí. Muy bien. Como sucede, ¿no? Tanto con los estudiantes, también con nosotros, les voy a contar la historia, porque de todo lo que leímos se queda parte, ¿no? En nosotros, y no logramos a veces ver todo el drama de este texto. Pues resulta, lo que aquí está narrando, resulta que Naamán era un militar muy allegado, muy querido por el rey de Siria. ¿Por qué? Porque Naamán había ganado victorias
muy importantes para defender a su país. Entonces era un militar, era un jefe del ejército muy importante para el rey de Siria, pero él tenía un problema. Estaba leproso, tenía lepra, estaba enfermo, tenía un problema en la piel. Este era su problema. Entonces Naamán en una ocasión fue al territorio de Israel a capturar personas, y entre esas personas que él capturó vino una muchacha, una joven, el cual él puso al servicio de su esposa. Le dijo: mira, tú tenla como criada y todo lo que tú le pidas lo va a hacer. Y así que esta muchacha estuvo al servicio de la esposa de Naamán. Y un día esta joven le dice a la esposa de Naamán: si tan solo tu esposo fuera a ver al siervo de Dios que está en Damasco, él sanará, él lo va a curar de esa lepra que tiene. Y la esposa se lo dice a Naamán, y Naamán lleva el mensaje con el rey de Siria, con su jefe, y le dice: ¿qué crees? Así ha dicho la muchacha israelita, que si voy a ver al siervo de Dios que está en Damasco, voy a sanar de esta lepra que tengo. Y el rey de Siria le dice: pues muy bien, ¿y por qué no vas? Es más, voy a hacer una carta para que te lleves y se lo entregas al rey de Damasco. Entonces él lleva la carta, y cuando entrega la carta al rey de Israel, se rasga las vestiduras, porque la carta no decía algo muy agradable. La carta decía literalmente: he aquí te mando mi soldado y quiero que lo sanes de lepra. Y dice: pues acaso soy Dios para dar vida o para dar muerte, ¿cómo lo voy a sanar? No tengo ese poder para hacerlo. Y entonces él lo tomó en un sentido negativo y dijo: seguramente él me está provocando para pelear conmigo. Y se rasga las vestiduras porque lo que se avecina es algo bastante catastrófico. Él pensó que iban a invadir su territorio y que con esa carta lo estaban provocando, porque él no podía hacer algo por el soldado Naamán. Entonces Eliseo se entera de lo que estaba pasando y va y manda un mensajero y le dice: ¿por qué has rasgado tus vestiduras y por qué estás tan desanimado, tan triste? Y él le platica lo que había pasado. Entonces Eliseo le dice: pues tan pronto llegue, mándamelo para que vean que hay Dios en Israel. Entonces cuando Naamán llega, se presenta a la casa de Eliseo, y Eliseo, en lugar de salir a recibirlo como él pensaba, como era una persona muy importante, rico, influyente, Naamán era un hombre bastante poderoso, él pensó que Eliseo iba a salir y lo iba a recibir con honores, pero ni siquiera salió a saludarlo, simplemente manda a un criado y le dice: dile a Naamán que se meta 7 veces en el río Jordán. Y esto lo enfureció, y dice Naamán: pues yo he venido hasta acá para que salga el siervo de Dios a recibirme, y pensé que iba a poner sus manos sobre mí, y pensé que iba a orar al Señor su Dios y me iba a sanar, pero es todo lo contrario, y se molesta por el recibimiento que tuvo, que fue ignorado. Y le dice a sus siervos: mejores ríos hay en Damasco que este río. Y realmente sí es verdad, el río de Damasco geográficamente era un río cristalino, transparente, y el río donde Eliseo lo había mandado era un río un poco más turbia el agua. Entonces dice Naamán, dice: mejores ríos hay en mi tierra, y acaso si me meto en esos ríos no voy a sanar. Y los siervos le dicen: mira, Naamán, no seas tan incrédulo, tan berrinchudo, no te está pidiendo que hagas una cosa que no puedas hacer. Si te pidiera hacer algo que no puedas hacer, ¿lo harías? Y dice: sí.
te está pidiendo que te metas 7 veces en el río. ¿Qué te cuesta hacer eso? Y Naamán acepta el consejo de sus criados y va al río Jordán y se mete 7 veces, y cuando sale por última vez dice que su piel quedó como la de un niño. La lepra, hermanos, era una resequedad en la piel muy horrible. No había algo con que hidratar la piel, era una resequedad. De hecho, algunos dicen que pareciera que tuvieras harina en los brazos, y a veces de tanta resequedad se abre la piel y empieza a haber heridas con pus. O sea, no era algo agradable, ¿no? Lo que él tenía. Entonces, cuando él sale del agua, dice que su piel quedó como la de un niño, o sea, una piel bastante joven, hidratada, ¿no? Lo que Dios hace. Entonces él, bien emocionado, bien agradecido, regresa a la casa de Eliseo y le dice, de tanto contentamiento, le dice, por favor, toma estos regalos. Y Eliseo le dice, no, tan cierto como vive Jehová el Señor, que no tomaré nada de lo que tú me des. Y entonces Naamán le dice, bueno, ¿te puedo pedir un favor? Sí, déjame llevar un costal de tierra. ¿Por qué? Porque eso de hecho de que él se iba a llevar un costal de tierra de Jerusalén era por la creencia de Naamán. Anteriormente se creía que Dios tenía que ver algo con la tierra. Entonces pensaron que Dios estaba en Israel por el tipo de tierra que había en Israel. Entonces él dice, voy a llevar un poco de tierra para que yo pueda adorar al Señor, ¿no? Estaba buscando de alguna manera algo como comunicarse con Dios, y le dice a Eliseo, pero una cosa te voy a suplicar, que el día en que mi rey vaya a adorar a su Dios y él se apoye sobre mi hombro y se arrodille ante su Dios, que Dios me perdone, casi que es lo que estaba diciendo, si yo me arrodille también. Pero ahora él ya no lo estaba haciendo con fe, sino simplemente por su trabajo, ¿no? Por lo que él estaba, lo que él representaba para este rey. Y entonces Eliseo le dice, vete en paz. Esta es la historia de Naamán, esta es la historia de Eliseo, esta es la historia bíblica que acabamos de estudiar. Pero ¿qué podemos aprender de esto? ¿Sí? Se ha hablado mucho sobre Eliseo, se ha hablado mucho sobre Naamán, cómo él se convierte, ¿no? de tener muchos dioses paganos, y al ver el poder extraordinario del Dios de Israel, la sanación que hubo en su cuerpo, él dice, no adoraré a otro Dios. Y ahora sé la gran declaración de Naamán, dice, ahora reconozco que no hay Dios en todo el mundo, sino solo en Israel. Le ruego a usted aceptar un regalo de su servidor. Es decir, él en ese momento cree en el Dios verdadero, en el Dios de los ejércitos celestiales. Por eso, el título de esta enseñanza es Guiando a las personas hacia Jesús. Y hoy quiero hablar de una persona que por causa de esta persona sucede este extraordinario milagro. Y quiero hablar de la muchacha, quiero hablar de la joven, porque por ella es que sucede todo esto. Y lo vamos a leer nuevamente, el versículo 5, 2 y 3, por favor. 5, 2 y 3. Reina Valera 60, por favor, si lo pueden leer. Bueno, lo leo. En cierta ocasión, los sirios que habían salido a merodear capturaron a una muchacha israelita y la hicieron criada de la esposa de Naamán. Un día la muchacha le dijo a su ama, ojalá el amo fuera a ver al profeta que hay en Samaria, porque él nos sanaría de su lepra. Fue todo el trabajo que ella hizo.
¿sí? Fue todo lo que ella hizo. Y por esta declaración que ella hace, por este anuncio, por este mensaje que ella da, cambia la vida de Naamán y hay toda una nación transformada por medio de lo que ella hace. Y aquí viene la primera enseñanza que podemos aprender de esta joven, es que todos somos útiles para hablar de Dios. Todos somos útiles para hablar de Dios, sean niños, jóvenes, adultos, ancianos, hombres, mujeres, soltero, casado, todos somos útiles para hablar de Dios, para hablar del mensaje de Dios. Todos somos útiles. No sé si hay una persona que se siente fuera del lugar, que ahorita está aquí y dice: yo no sé ni para qué vine a este mundo, porque hay quienes piensan así. No sé ni por qué vivo, mejor ni hubiera nacido, hubiese estado mejor el mundo sin mí, ¿verdad? Luego hay ese tipo de pensamiento. Hay personas que no se sienten satisfechos con su vida, con lo que tienen, con la familia donde nacieron, con la esposa, con el esposo que tienen. No se sienten satisfechos y se sienten a veces inútil en este mundo, inútil en la familia, inútil para todo. No sé ni por qué estoy aquí, pero déjame decirte una cosa: todos somos útiles para Dios. Tú eres una persona útil para Dios, seas rico, seas pobre, en la condición en que te encuentres y como seas, tú eres una persona útil para el Señor. No importa tu pasado, tú eres una persona útil para el Señor. Y eso es lo que aprendemos aquí de esta joven. ¿Qué podemos reconocer de esta joven? A ver, ya leímos la historia, ya se las conté, ahora vamos a reflexionar. ¿Qué podemos reconocer de esta joven? ¿Mande? Su fe, exactamente. Muy bien. Su fe, ¿en dónde? En el poder de Dios, ¿verdad? En el poder de Dios, su fe en el poder de Dios. ¿Dónde podemos ver su fe en el poder de Dios? Yo no sé si me atrevería tanto. ¿En qué líos esta joven fue a meter a Eliseo? Si mi amo, dice, fíjense, la guerra que iba a provocar esta joven, es una fe ferviente en el Señor. Le dice: si tan solo mi amo fuera a ver al siervo de Dios, él lo sanaría de su lepra. No dice, podría sanarlo de su lepra, tal vez lo sanaría de su lepra. No, ella dice tajantemente que lo sanaría de su lepra. Y por eso es que este rey de Asiria manda el mensaje y dice: sánalo, aquí te mando mi oficial y pido que lo sanes de su lepra. Y el otro se espanta y dice: pues acaso soy Dios, ¿cómo lo voy a sanar? Y si no lo sanaba, ¿qué creen que iba a pasar? Guerra. ¿Creen que esta joven tenía fe en Dios? ¿Conocía el poder de Dios? Claro que sí. ¿Y saben cuándo uno llega a tener fe o cómo llega una persona a tener fe? Cuando pasa tiempo platicando con Dios, cuando pasa tiempo leyendo las victorias que Dios le dio a su pueblo, cómo Dios sanó a tanta gente, cómo Dios obró, cómo Dios abrió el mar, cómo Dios hizo tantas cosas sobrenaturales, y tú dices: ese es el Dios en el que yo quiero creer. Porque la relación con Dios es semejante a la relación que tenemos con una persona. No sé cuántos de ustedes lo han hecho y cuántas veces alguien lo ha hecho con ustedes, lo que a continuación voy a decir. Yo lo he hecho. Yo, cuando conozco bien a una persona, me atrevo a decir: ven con ese cuate, te va a ayudar, yo sé que te va a echar la mano, porque sé cómo es la persona, y hablo con tanta seguridad porque sé que no le va a negar el favor, porque sé que sí va a hacer algo por esta persona. ¿A poco no les ha pasado a ustedes algo así? Cuando conoces muy bien a alguien, das la referencia sin dudarlo, dices:
de veras ve con ese médico, yo sé que te va a sacar adelante, porque y hablamos con tanta seguridad, porque lo conocemos, porque hemos tenido una experiencia agradable con esta persona. Y esta joven, para atreverse a decir ve con el siervo de Dios que Él lo va a sanar, es porque ella conocía perfectamente y había experimentado el gran poder de Dios. Tú no puedes dar referencia y no puedes hablar con seguridad de alguien cuando no lo conoces. Si nosotros dudamos de Dios, si nosotros nos da temor hablar de Dios, nos da temor las cosas de Dios, es porque aún no estamos teniendo una relación cercana con el Dios de la Biblia. Y eso es lo que nosotros vemos aquí. ¿Qué es lo que aprendemos de ella? Su fe en el poder de Dios. ¿Qué otra cosa podemos? ¿Qué dice Hebreos 12:2? Por favor, ¿alguien lo puede leer? Van a ir apareciendo unas citas ahí para que lo busquen. ¿Qué dice Hebreos 12:2? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Dónde debe estar mi mirada? En Jesús. Pero muchas veces nuestra mirada está en la riqueza, nuestra mirada está en los placeres, nuestra mirada está en el trabajo, nuestra mirada está en la escuela, nuestra mirada está en las calificaciones, nuestra mirada está en el novio, nuestra mirada está en la novia, y ahí es donde está nuestra atención. E incluso también puede ser negativo, nuestra mirada puede estar en la enfermedad que tenemos. Nuestra mirada puede estar en la escasez, puede estar en los problemas que tenemos y no está puesto en Jesús. El escritor de Hebreos dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando tu mirada está puesta en Jesús, entonces tú tienes una fe ferviente, una fe segura, una confianza plena en cualquier circunstancia en la que te encuentres. ¿Qué otra cosa aprendemos de esta joven? Ya vimos su fe. ¿Qué otra cosa? En que no se quedó callada. En que no se quedó callada. Muy bien, no se quedó callada. ¿Algo más? ¿Qué podemos aprender de ella? Fíjense, fue capturada, está en una tierra donde no es su tierra. ¿Saben qué podemos aprender? Su amor por los demás. Fíjate, lo que dice nuestra hermana es muy cierto. No se quedó callada, porque ella bien se pudo haber quedado callada. Porque gracias a ese enfermo leproso de la mano es porque ella está privada de su casa, de su tierra con sus hermanos, sirviendo, trabajando sin recibir paga. ¿A ustedes les quedarían ganas de ayudar a alguien que nos tiene así? Un patrón que te pisotea y ves que se está perdiendo algo y dices: no, que se muele, dice uno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en nuestro corazón no hay amor hacia las demás personas. Y ella bien se pudo haber quedado callada, pero no lo hace. No lo hace, porque en su corazón no había lugar para la venganza, porque en su corazón no había lugar para el odio. Y ella no se queda callada, sino lo que hace es decir dónde está la sanidad, cómo su amo iba a sanar. Y esto lo dijo Jesús, ¿verdad? Mateo 5:43. ¿Alguien lo tiene? ¿Han oído la ley que dice: ama al prójimo y odia
Síganle, por favor. Pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. Hasta ahí. Dice Jesús, ustedes han escuchado el refrán que dice, odia a tu enemigo, ¿verdad? Y ama a quienes te aman. Pero yo os digo, dijo Jesús, amen a sus enemigos. Oren por quienes los persigan. Porque entonces, dice, serán, ¿cómo termina la frase en esa versión? Porque entonces, De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. porque de esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en los cielos. ¿Cuesta amar a nuestros enemigos? ¿Cuesta orar porque el que te lastimó, el que fue motivo de lágrimas, de dolor? Pues esta joven, ¿creen ustedes que ella no pensaba en su mamá? ¿Creen que no pensaba en su tierra? ¿Creen que no pensaba en sus hermanos, en sus parientes, en su familia? Literalmente en nuestro contexto sería, actualmente, una versión muy contextual sería, y Naamán secuestró a la joven, así. La secuestró y la puso al servicio de su esposo para trabajar, así. ¿Qué ganas dan de pedir por el bien de ese hombre? Al contrario, uno pensaría es castigo de Dios por todo lo que ha hecho. Eso pensaríamos nosotros. Él está así de leproso por todo lo que hace, es un castigo de Dios. Pero ella sabe que Dios no obra mal, que de Dios no puede salir lo malo. Y a veces nosotros pensamos que la gente sufre y que Dios lo está castigando. De Dios no sale lo malo. El hombre vive las consecuencias de sus actos, pero de Dios no procede lo malo. Y cuando en el corazón de una persona mora el amor de Dios, no hay lugar para la venganza. Y por eso Jesús dijo, ustedes han oído decir, odia a tus enemigos, pero yo os digo, ama a tu enemigo. Ora por el que te persigue, el que te molesta, ora por esa persona. Porque entonces, dice, serán llamados hijos de mi Padre. Qué fuerte, ¿no? Y esta joven hace eso. Ella no tenía la obligación de buscar la sanación de Naamán, pero lo hace. Porque ella sabía dónde estaba la respuesta. ¿Qué otra cosa aprendemos de ella? Ya vimos dos, su fe, su amor por los demás. ¿Qué otra cosa aprendemos? A ver, vamos a reflexionar, vamos a razonar. ¿Qué otra cosa aprendemos? ¿No? Su seguridad. Su seguridad, fíjense, eso lo voy a anotar. No lo tengo aquí, pero su seguridad, pues casi que va de la mano con el otro punto, su valentía. Ella dice algo que el texto no dice, porque ella, al decir a la esposa de Naamán, ve con el siervo, con el profeta de Dios, y él te va a sanar, sutilmente lo que ella está diciendo es, el Dios de allá es mucho mejor que los dioses que tienes aquí. O sea, era para muerte. Naamán, o la esposa de Naamán, pudo haber pensado, y tengo que ir hasta allá para sanar. O sea, ¿me estás dando a entender que mis dioses no son poderosos? ¿Eso me estás dando a entender?
Es como cuando llega alguien, ¿no? Y le dices que ya lo llevé con mi médico, y porque así es un médico de cabecera, y pues no lo cura, y dice, mira, ve con el doctor Panchito. No, seguramente te lo cura. ¿Qué me estás dando a entender? ¿Que mi doctor no es bueno? Es lo que ella estaba diciendo. Si tan solo mi amo fuera con el profeta que está en Damasco, él sanará. Y entonces sutilmente el mensaje que estaba transmitiendo es: conozcan al Dios verdadero. Por eso es que Naamán pide permiso al rey para ir. Es muy fuerte. Entonces ella, para declarar que hay un Dios más poderoso en una tierra extranjera, donde ella no tenía pero ni tantito valor, era un cero a la izquierda, ella muestra una seguridad y una valentía al hablar del Dios todopoderoso, el Dios de Israel, el Dios de los ejércitos celestiales. Y por eso el apóstol Pablo dice en Romanos 1:16, ¿alguien lo tiene? Pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Muy bien, dice la palabra en la versión Reina Valera 60, dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pablo dice que el evangelio es poder de Dios. Y dice Pablo: no me avergüenzo de ser cristiano, y no me avergüenzo de ser evangélico, porque es poder de Dios. La palabra poder que Pablo ocupa en Romanos 1:16 es la palabra dínamo en el griego, y de ahí viene la expresión dinamita. Por eso dice que es poder de Dios. ¿Dónde se ocupa la dinamita? En las carreteras, ¿no? Los constructores, entre las piedras, donde hay rocas que a base de maquinaria no se puede mover, hacen un agujero, meten un poco de dinamita y revientan las rocas más fuertes. Entonces Pablo dice: para mí, en mí, el evangelio es un poder que Dios me ha dado. Y yo no entiendo por qué como cristianos nos da temor, somos cobardes. ¿Y dónde está el evangelio que mora en ti? ¿Dónde está el poder del Espíritu Santo que mora en ti? No debemos tener miedo de hablar de Jesús, no debemos tener temor al hablar de Cristo con otras personas. Es poder de Dios en nosotros. Y esta joven nos da el ejemplo en que ella había este poder de Dios, y con valentía dice: hay un Dios mejor que el Dios de los sirios. No tenían tantos dioses, y Naamán cree en ese Dios a través de ella. Para seguir continuando, una segunda cosa que aprendemos de esta lección es: las circunstancias no es impedimento para hablar a otros de Cristo. ¿Sí? Las circunstancias no es impedimento para hablar a otros de Cristo. ¿Qué excusas tenía esta joven para no hablar del poder de Dios? A ver, ¿qué excusas podría tener ella? Ya vimos en qué situación estaba. A ver, mencióneme unas. Era una criada. ¿Quién me va a hacer caso? Si me ponen a lavarle los pies a los empleados, lo hago. O sea, ¿quién me va a hacer caso? O sea, de una sirviente a un coronel del ejército, a un general, a un soldado de renombre, al lado del rey de Siria. ¿Cómo? Es como si le dijera: vaya y hablen de la palabra de Dios Andrés Manuel López Obrador. Oye, ni siquiera me puedo acercar a él. Pero cuando en nuestro corazón está la intención de hacer algo por alguien, Dios acomoda las cosas. Dios acomoda
y va abriendo puertas. Muy bien, ¿qué otra excusa pudiera tener la joven? Una, soy una simple sirvienta. Segundo, ¿qué otra excusa? A ver, que era extranjera, ¿verdad? No estaba en su tierra. A lo mejor estaba en depresión. ¿Qué es lo que pasa cuando vamos a un lugar donde no tenemos familia y entramos en depresión? Vamos a ver algunas de ellas. Número 1, no estaba en su mejor estado de ánimo. No estaba en su mejor estado de ánimo. Fue secuestrada de su cultura, de su gente, de su patria, de su casa, de su familia, y llegar en una casa con culturas diferentes, prácticas diferentes, y hacer esas cosas que ella no hacía en su casa. A lo mejor lloraba en las noches pensando en su mamá, en su hermano, en su papá, no sabemos. Pero eso no fue impedimento para hablar del poder de Dios. ¿Cuántas veces nosotros decimos, ay, ¿cómo voy a hablarle de Jesús a esa persona? Mira cómo está. Todo triste, toda amargada, todo decepcionada, desilusionada de la vida. ¿Cómo voy a hablarle de Jesús a otro? Pues habla de Cristo. La palabra dice que mi poder se perfecciona en la debilidad. Y eso es lo que nosotros a veces no entendemos, que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. ¿Sí? Eso lo dijo el apóstol Pablo, que el Señor le dijo que su poder se perfeccionaba en la debilidad. Otra cosa, la situación que estaba viviendo no era el mejor momento para hablar del poder de Dios. ¿Sí? Ella estaba hablando de un Dios poderoso. Y la esposa de Labán le pudo haber dicho, oye, tú me hablas de un Dios todopoderoso, mira en qué situación te encuentras. Pues primero dile que te eche la mano, entonces voy a creer en ti. ¿Y cuántas veces nosotros mismos nos opacamos así? No le hablo, pues mira mi vida, mejor deje que yo esté un poquito mejor para que yo vaya y le hable. El punto está es que llevas 5 o 10 años en la misma situación y en lugar de salir vas para abajo. Es que nosotros tenemos que hablar de Cristo independientemente de nuestra circunstancia emocional, física. Nosotros tenemos que hablar de Jesús. Es nuestro papel. Somos los voceros de Dios. La gente necesita de Dios. Otra cosa, estaba en un país extranjero sirviendo en una casa contra su voluntad. Y esto ya lo vimos hace un momento. O sea, ella pudo haberse callado, haber dicho, pues mira cómo me tratan, si por causa de este hombre es que estoy aquí en este lugar sufriendo, mejor que Dios se encargue de él. Y pudo haberse quedado callada, pero no lo hace. Podía también haber dudado de Dios por lo que estaba pasando. Ella pudo haber dudado de Dios por toda la situación que ella estaba viviendo y decir, yo no creo que Dios lo pueda ayudar. Sin embargo, su fe, su confianza en Dios era tan grande que no se quedó callada. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, lo leemos juntos por favor. La otra diapositiva. Lo leemos juntos. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, le doy este solemne encargo. Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Dice el apóstol Pablo, te voy a dar una tarea, Timoteo. Este solemne encargo, predica la palabra, sea o no sea el tiempo oportuno. Tú hazlo.
Qué tremendo, ¿no? No le dice, mira Timoteo, cuando tú estés, no, las cosas estén bien, lo vas a hacer, no, tú hazlo. Le dice el apóstol Pablo, predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, tanto para la persona como para ti. Necesitamos de Jesús. Y para terminar, la misión es una tarea que se hace en equipo. Eso es lo que aprendemos aquí. Ella inició el trabajo, ¿y quién la terminó? ¿Quién curó al leproso? Eliseo. No fue ella. Ella nada más prendió fuego y el otro terminó de echarle leña, ¿no? Hasta que se consumió todo. Así es un trabajo en equipo. Nuestro papel es hablar. El Espíritu Santo hará su obra y pondrá a la gente adecuada para poder terminar la obra. ¿Cómo ayudó esta joven para que Naamán creyera en el Dios verdadero? ¿Cómo ayudó esta joven? ¿Qué hizo para que Naamán creyera en el Dios verdadero? Porque Naamán, me encanta lo que Naamán dice aquí, o sea, es un hombre transformado. Porque él, Naamán antes de ir, antes de ir Naamán con el rey de Israel o con el siervo de Dios, seguramente Naamán ya había consultado con sus dioses, los dioses de asirios que eran, que tenían muchos dioses, y de hecho ahí menciona el nombre de un dios. ¿Alguien lo tiene ahí presente? ¿Perdón? Rimón. Y realmente esa expresión o el nombre de ese Dios literalmente significa atormentador. Atormentador. Entonces los reyes creían mucho en estos dioses porque pedían a este Dios que atormentara a sus enemigos. Por eso el significado, el nombre de este Dios es atormentador. Eso significa este nombre. Bueno, entonces, aparte que Naamán era enoteísta. ¿Qué quiere decir esto? Pues creía que Dios tenía una relación directa con la tierra. Por eso es que él se lleva un bulto de tierra, ¿no? Pensando que con eso Dios se iba a acercar a él, ¿no? Pues ahí iba a crecer en su fe poco a poco, pero él renuncia a sus dioses y acepta al Dios Todopoderoso. Él dice, creo, no hay otro Dios. La declaración de Naamán es tremenda. Dice Naamán, ahora reconozco que no hay Dios en todo el mundo. Porque probablemente Naamán ya había ido a tantos lugares para curar, como lo que hace la gente ahorita. Cuando tienen una enfermedad, comen gallina negra, van con el curandero, van a hacen de todo con tal de sanar, y cuando no la haya, buscamos al último, al Dios creador del cielo y de la tierra. Entonces reconocemos ese poder de Dios, porque ahí es donde uno sana. Yo he visto eso, que primero la gente recorre por todos lados y finalmente llega buscando una oración por su problema, por su necesidad. Se ora y Dios empieza a orar y terminan creyendo en el Dios Todopoderoso. Y después testifican, dicen, ¿qué anduve haciendo todo por allá cuando bien pude acercarme a Dios desde el principio? Pero a veces es necesario para reconocer que hay un Dios Todopoderoso. Esto es necesario, y fue lo que la experiencia de Naamán. Pero ¿cómo ayudó esta joven para que Naamán creyera en el Dios verdadero? Estamos terminando con esto. ¿Cómo le hizo Naamán? ¿Cómo le hizo la joven? ¿Qué hizo ella? Hablar. Bueno, hablar. ¿Qué más? Valor. Valor.
ella hizo algo más práctico. Vamos a verlo. En primer lugar, ¿qué hizo? Detectó la necesidad de Naamán. ¿Sí? Porque Naamán estaba rodeado de militares. A lo mejor tenía un excelente traje de guerra para cubrir su lepra. Pero Naamán tenía un punto débil. Y alguien diría, ¿qué le puede? Si nosotros ahorita decimos, ¿no? Un funcionario público, un político, alguien que está en la hacienda del Estado, no puede decir, ¿qué va a necesitar esa persona? Quiere un carro, lo saca un ratito, está enfermo, va a los mejores hospitales, ¿qué le falta? Y Naamán era así, era un hombre con mucha influencia, tenía a su alcance todo cuanto deseaba, pero tenía una debilidad, su enfermedad. Y ella lo detectó. ¿Y saben cuál era la triste situación de Naamán? La lepra era contagiosa. Y creo que el pobre Naamán ni siquiera podía acostarse con su esposa, si es que la amaba, para no contagiarla. No podía recibir un abrazo. Y creo que el rey lo atendía a cierta distancia, porque si leemos Levítico, todo leproso, por ley, tenía que vivir fuera del pueblo para no contagiar a los demás. Entonces Naamán era un hombre en soledad. Aunque lo tenía todo, pero su corazón estaba vacío. Y lo mismo, ese es un principio que debemos seguir. Toda persona que no tiene a Cristo en su corazón está vacío, tiene un punto débil. Puede ser su matrimonio, puede ser un vicio, puede ser una enfermedad, puede ser una crisis fuerte, puede ser una amenaza. No sabemos qué es lo que tiene. Tú lo ves en su carro bajarse elegantemente, pero en su corazón va vacío y tiene un punto. Y fue lo que ella notó, fue lo que ella vio en Naamán. Pero ella no podía acercarse a Naamán. Entonces lo segundo que ella hace, porque ella no le dice a Naamán, ve a ver al siervo de Dios que está en Damasco, no le dice eso. ¿A quién se lo dice? Porque ella había detectado seguramente que la única persona a quien Naamán le hacía caso era al esposo. Es decir, buscó la manera de que Naamán recibiera el mensaje. Hermanos, esto es estratégico. Hay personas de los cuales no le puedes llegar directamente a hablarle de Cristo, pero hay una forma. Dios va poniendo caminos cuando nuestro corazón está la intención de llevarle el mensaje. Y eso es lo que ella hace. Buscó la manera de que Naamán recibiera el mensaje. Le dice a la esposa, ¿por qué no se lo dijo al criado? ¿Por qué no se lo dijo al escudero de Naamán? Porque a lo mejor no tenían tanta influencia sobre Naamán como la esposa. Y le dice, si le digo a la esposa, yo sé que ella se lo va a decir a Naamán. Y el mensaje llega con éxito a Naamán. Y Naamán va con el rey y le dice, así ha dicho esa sierva que está en mi casa, que si voy a ver al profeta de Israel, yo voy a sanar de esta lepra. Hermanos, nosotros debemos ver cómo podemos acercar el mensaje a las personas que aparentemente no podemos llevar el mensaje. Muchas personas han creído en la palabra de Dios a través de los niños, porque a veces el niño recibe. Hay tantos testimonios, hermanos. De hecho, en la iglesia nosotros tenemos 2 testimonios de 2 familias completas que fueron alcanzadas por sus hijos que iban a las escuelitas. Uno dice, ¿qué va a aprender el niño? Pero llevan su material. Y dice el papá que un día vio el material que la maestra le había dado al niño, y el niño le empezó a explicar. Dice que le interesó tanto y dijo, a ver, te voy a acompañar el próximo sábado para escuchar qué es lo que enseñan ahí.
llegó y se quedó para siempre. Hermanos, ella fue muy astuta en la forma de cómo hacer llegar el mensaje, y también habló con seguridad a la esposa de Naamán. Ella no titubeó, ella sabía con quién estaba. Le dice: señora, si tú mandas a tu esposo, si tan solo tu esposo fuera con el siervo de Dios, él va a sanar. No le dijo a lo mejor y sana, no, él va a sanar. Lo dijo con tanta seguridad, y así pasó. Por eso Jesús dijo en Mateo 10:16 esta expresión. Fíjense, por eso Jesús lo dijo, no es algo que estamos inventando. ¿Lo podemos leer? Mire, los envío como ovejas en medio de lobos. Por lo tanto, sean astutos como serpientes e inofensivos como palomas. Fue lo que ella hizo. Por lo tanto, dice: yo los envío como ovejas en medio de lobos. Sean astutos como serpientes y tan humildes, mansos como paloma. El reino de Dios se extiende estratégicamente, orando, pidiendo la sabiduría al Señor. Y en conclusión, ¿qué excusas estamos poniendo para guiar a otros a Jesús? ¿Cuál es nuestra excusa? Jesús dijo: como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Y no es para leerlo, es un mandato. Jesús dijo: así como el Padre me envió, así yo los envío. Los invito a que nos pongamos de pie, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor, ¿verdad? Aquí hay dos enseñanzas de lo que vimos. Una es que hay un Dios todopoderoso que nos puede ayudar en nuestra necesidad. A veces estamos en el papel de la joven, listos para guiar a otros a Jesús, o a veces estamos como el papel de Naamán, listos para experimentar el poder de Dios. ¿Le di a entender? Podemos estar en el papel de la joven, listos para guiar a otros hacia Jesús, o podemos estar en el papel de Naamán, listos para experimentar el poder de Dios. A lo mejor tú dices: Señor, yo creo que estoy en la posición de Naamán. Yo quiero experimentar ese poder, yo quiero conocerte. Y si tú ya conociste el poder de Dios, ya te sanó, ya viste su gran poder en tu vida, entonces tú debes decir: Señor, yo ya estoy listo, ya he experimentado tu poder, ayúdame a guiar a otros hacia ti. Vamos a orar. Señor Jesús, seguramente, Padre, la vida de este joven cambió totalmente por la obra que hizo. Porque Naamán, Señor, en gratitud por lo que recibió, seguramente regresó, y quizás, no lo sabemos, Dios, que la vida de esta joven cambió radicalmente en gratitud por lo que tú hiciste por este hombre. Y con esto tú nos enseñas que todos necesitan de ti, sean ricos, sean pobres. Tú amas a toda la humanidad. Padre, no sé en qué posición nos encontramos en este momento. Si lo que necesitamos es un milagro para creer, obra a fin de que creamos. Si lo que necesitamos es valentía para hablar, danos de esa valentía, que no callemos, porque tu venida está cerca y tu encomienda, Padre, aún no ha sido terminada. Así como el Padre me envió, así los envío a ustedes. Ayúdanos a ser astutos como serpiente y mansos como paloma. Gracias en Cristo Jesús. Amén.